a quién ha llegado? Berna está, Rodríguez Mendieta, ¿no? Berrocal. Ya, Berrocal. ¿Quién más? ¿Quién más está ahí? A Carla Monteverde. Monteverde. Chamorresta, Ramírez Marín. Ya, ¿alguien más? Ya, ya está. Muy bien. Profesor Obispo. Ya está, ya le marcó Obispo. Bien. Jóvenes, le doy la bienvenida a la hora virtual. Vamos a iniciar nuestro trabajo. Ya, esperando que todos estemos bien. El día de hoy hemos programado, ya está dentro de los separatorios de ustedes, que vamos a hablar de la sintaxis. ¿Ya? Seguramente por ahí algunos lo conocen. Salazar, Tarazona, ¿no? Sí. Bien, ¿ya? Entonces, inicié que ver la sintaxis desde este punto de vista, ¿no? En primer lugar, nosotros hay que conocer la sintaxis. ¿En qué consiste más allá, no? La sintaxis en sí, jóvenes, se ocupa de analizar prácticamente la palabra. ¿Ya? Se va a encontrar analizar la palabra, ¿ya? La sintaxis. Bien. Entonces, como la sintaxis quiere analizar las palabras, ya no individualmente, ¿no? Es decir, le va a clasificarlas o señalándolo su estructura interna del morfema, prácticamente, digamos, a tener aquí, ¿ya? Sino en su función de interrelación cuando forman enunciados. Ya, entonces eso es lo que vamos a tener con la sintaxis. Entonces la sintaxis también vamos a tener también que se centra prácticamente su interés en el nivel prácticamente sintagmático que vamos a tener de la lengua. Es decir, en esta conclusión que vamos a llegar es la sucesión de las palabras en la cadena hablada que vamos a tener. ¿Ya? Eso es lo que va a ver la sintaxis. Entonces, también se dice que la sintaxis va a hablar prácticamente, que va a conllevar prácticamente a que sea una disciplina. No, esta disciplina está basada prácticamente en la gramática, ¿no? Y ya le hemos dicho que se ocupa de aquí de analizar la palabra en su función interrelaciones. Obviamente cuando forman un enunciado, acabo de decirlo, ¿no? Entonces, dentro de la sintaxis, el sintagma, cuando nosotros hablamos que el sintagma, prácticamente, como ya lo conocemos mucho nosotros, el sintagma, ¿cuál es su función, no? Toda disciplina tiene prácticamente una unidad, ¿no? Una unidad donde podemos analizar. Entonces, en este caso, el sintagma, toda disciplina cuando hablamos que tiene su unidad, su unidad prácticamente de estudio, entonces tanto como la morfología, el morfema, la fonología, el fonema o la semántica, ¿no? También vamos a tener C. Entonces, en este caso es también la unidad que estudia la sintaxis. Ya se conoce como sintagma al conjunto coherente de palabras organizadas alrededor de un núcleo, ¿ya? Con una unidad funcional. Entonces, eso consiste en el sintagma que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros decimos dentro de la estructura que vamos a tener, ¿no? Dice en el modificador, ¿ya? Elemento nuclear y modificador. Ya así vamos a tener modificadores, elemento nuclear, modificador. De esto va a estar constituido. Un ejemplo, cuando nosotros brindamos aquí, vamos a decir que vamos a tener de la siguiente manera, ¿no? Que vamos a decir que tenemos prácticamente el auto rojo. Él es un modificador en vendría a ser el núcleo del centro y rojo también vendría a ser el modificador. Hasta ahí no vamos a tener ningún tipo de problema cuando hallamos la cinta, ¿ya?
cuando hablamos de estructura de sintagma. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a coger ya prácticamente a todo lo que es el sintagma en su completo estructura. ¿Ya? Entonces, veamos, decimos, el tipo de sintagma. Cuando nosotros hablamos de clima sintagma, en esos tipos de sintagma que hemos encontrado nosotros, vamos a conocer algunos, ¿ya? Algunos. Correcto, ¿ya? Una de estas que vamos allá, vamos a decir lo que vamos a hablar, tipo de sintagma que dependiendo de la forma, que prácticamente funcione como núcleo. Ya va a funcionar como núcleo, ¿no? Tenemos la siguiente tipo de sintagma, por ejemplo, el sintagma nominal, ¿ya? Ya, que siempre se va con este SN, que es la palabra o grupo de palabras cuyo núcleo es un sustantivo. El núcleo del sustantivo. Los gatos pequeños, pues aquí obviamente que el núcleo debe ser un gato. Eso sería. Sintagma adjetival, ¿no? Desde su abreviatura, obviamente, palabra o grupo de palabras cuyo núcleo, ¿quién es? Es un gato. Poco agradable, obviamente. Ahí tenemos los adjetivos. Correcto, muy bien. Y también vamos a tener, ya, también vamos a tener que decir sintagma adverbial, ¿no? Y del adverbial, por lógica, me dice que es un adverbio, ¿no? Entonces, el grupo núcleo vendría a ser un adverbio. Entonces, muy temprano, todo esto vendría a ser un adverbio, muy temprano. También se digo poco tarde, ¿no? No poco tarde. Entonces, en este caso, tengo tarde, vendría a ser, ¿no? Adverbial, ¿ya? Tarde. Y el otro sintagma verbal, de hablar también su símbolo, tenemos SV, en este cuyo también vamos a ver el predicado de la oración y tiene como núcleo a un verbo. Tiene como núcleo un verbo. Trabaja temprano. Trabaja vendría a ser el núcleo. Ya, trabaja vendría a ser el núcleo. Entonces ya tenemos otro que puede dar ahí, por ejemplo, estudia mucho. Estudia mucho. Estudia, ¿no? Sería el sintagma verbal, ¿no? El sintagma correcto. Entonces, ahora, dentro de las unidades sintácticas tenemos la frase, tenemos la locución, que vamos a ver, ¿no? La frase, la locución, tenemos también, a ver, ¿qué más tenemos? No, solamente dos, ¿ya? La frase y la locución. Cuando hablamos de la frase prácticamente se suele utilizar el término frase, en este caso, dentro del estudio sintáctico, que vamos a ver en un modo igualmente ambiguo, ¿ya? Igualmente ambiguo que vamos a tener. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a tener acá? Nosotros entendemos por frase prácticamente al conjunto de palabras con coherencia, ¿no? Que tengan coherencia. Eso sería una frase, ¿correcto? Bien, que tenga coherencia de sentido, de organización también prácticamente, se bien organizado alrededor de un núcleo, ¿no? Y capaz de qué cosa, de que vamos a tener que cumplir una función, ¿no? Pero que no llega a tener sentido completo. Por ejemplo, que vamos a tener en este caso, ¿no? Por ejemplo, si nosotros antes de ingresar a esta parte, yo digo un ejemplo, muy lejos de aquí. Si yo digo muy lejos de aquí, ¿no? Ese muy sería modificador, lejos sería en este caso una, un tipo de sintagma y también hablaríamos de aquí, hablaremos un modificador también, ¿no? Entonces, muy lejos de aquí. Ahí estaríamos hablando de los tres casos. Por ejemplo, mira, dije aquí, y ya le he dicho no lo mismo, pero dice, mira, pero que no llega a tener sentido completo que también le acabo de decir. No indica ninguna actitud del hablante, pero ello no llega a tener una característica de una oración. Correcto. Entonces, mira, alumnos muy cansados. Si yo tengo en este caso alumnos, este sería un modificador. Mira, esto sería un modificador. ¿Cómo sería que mira? Así sería. Para encajar exclusivamente esta estructura que nos brinda aquí, para encajar, yo aquí tengo, ¿no? Alumno, esto sería modificador, esto sería núcleo y esto sería modificador.
Pero ahora, usted dentro de esta frase, este muy, qué tipo, tengo que saber qué tipo de frase, perdón, qué tipo de sintagma hemos cogido. Ese muy, vamos a coger un sintagma prácticamente de qué cosa, de cantidad, de qué. ¿Será adverbial? ¿Será verbal? ¿Será adjetival? ¿Será nominal? ¿Cuál de estos cogemos? Por lo lógico, este es un adverbial, ¿no? Este es un adverbial. Entonces, ahí tiene un modificador, muy modificador. Entonces, el profesor. Y cuando digo las hermosas calles de Miraflores, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Las hermosas calles. ¿Quién sería el núcleo aquí? Calles. ¿O podría ser hermosa? Sí, también, ¿no? ¿Por qué no? Porque yo podría coger hermosas como núcleo, que voy a decir qué cosa como núcleo. Esto vendría a ser qué cosa. Este sería un modificador y todo esto vendría a ser un modificador. Ahora, ¿por qué hermosa vendría a ser un modificador? ¿Qué tipo de sintagma he construido aquí? Un sintagma, ¿qué cosa? Adjetival. Adjetival. Adjetival, ¿no? Un sintagma adjetival. Entonces, es así que voy a ir reconociendo si es, puede ser un verbo, puede ser un nominal, puede ser un adjetival, puede ser un adverbial. Entonces, acá ya consigo. Aquí vamos a encontrar un adverbial, aquí voy a encontrar un adjetival. ¿Ve? Correcto. Muy bien. Muy bien. Entonces ya lo debemos poner la frase, pero ojo que no tenga un sentido, ¿no? Un complemento. La locución adverbial, en este caso, la locución, vamos a traer lo siguiente, ¿no? Vamos a traer lo siguiente, ¿ya? ¿En qué vamos a tener la locución adverbial? Mira, en este caso, la locución que vemos, la locución adverbial que vamos a tener que analizar aquí, vamos a tener que cuando cierta frase prácticamente llega a tener una estructura fija, sea, una estructura fija, producto del uso frecuente. Entonces, recibe prácticamente, en este caso, el nombre de locución, ¿ya? Cuando es prácticamente perenne, ¿ya? Recibe el nombre de locución. Entonces, estas se caracterizan porque no, prácticamente no se puede variar ninguno de sus componentes ni su ubicación, ¿ya? De hacerlo, perdería el valor de funcionar, ¿no? Entonces perdería el valor de ser una locución. Ahora, también vamos a tener algunos tipos de locución. ¿Y cuáles son sus tipos? Por ejemplo, tenemos sustantiva, adverbial, prepositiva, conjuntiva, adversativa y verbal. Cuando hablamos de sustantiva, mira, de sustantiva hablamos, por ejemplo, es el caballero de los mares, podemos decir también otro, el conde de Lemo, el monstruo de la naturaleza, sustantiva, el poeta de América, el Petrarca español, también, ¿ya? Y cuando hablamos adverbial, el aspecto adverbial hablamos de poco a poco, de cuando en cuando, ¿no? A gatas, puede ser, muy bien. Y una prepositiva, profesor, mira, la prepositiva dice debajo de, encima de, frente a, junto a, prepositiva. Cuando habla la prepo, la conjuntiva dice no obstante, ya, sin embargo, por consiguiente, por más que, siempre que, ese es conjuntiva. Y adjetivo, profesor, de armas a tomar, ¿no? De rompe y raja, de armas a tomar, como lo repetía. Y verbales, ¿cuál sería? Tomar a pecho, poner de vuelta y media, ¿no? Perder la brújula, ¿no? Etc. Entonces, como que ya lo tenemos exacto. Y cuando hablamos de la preposición, perdón, la proposición, estos son verbos, perdón, oraciones. Las proposiciones, este término significa la unidad que posee sentido completo, ¿ya? Para carecer independientemente de
la parte sintáctica. Muy bien, entonces es una oración. Tiene que tener un sustento. Enrique recita un poema, tenemos completo. Y Estela canta un vals, completo. Son proposiciones. Le está uniendo, de que va a unir es un conector. ¿Ah? Bien. Ahora, las oraciones. Cuando hablamos de las oraciones, es la unidad mínima que tiene sentido completo. Claro, las oraciones siempre han sido la unidad mínima, pero algo importante, ¿no? Que tiene que tener el sentido completo. Esa es la oración, ¿ya? El sentido completo. Entonces, si ya sabemos que tiene un sentido completo, independientemente de ser sintáctico o una entonación cualquiera, según la estructura que vamos a ver. Ahora, según la estructura que vamos a ver, tenemos, por ejemplo, simple, Andrés llegó tarde. Y compuesta, Luceria trabaja en el banco. Y Pedro. ¿Qué se trata? Cuando hablamos de estructura, hablamos de oración simple y de oración compuesta. ¿Ya? Listo, se acabó el problema. ¿Ya? Según la estructura en el sujeto predicado, en este caso, en el sujeto predicado. ¿De qué hablamos entre el sujeto y el predicado? En este caso, en esta oración que vamos a tener, el sujeto y el predicado, vamos a tener el unimembre y el bimembre, como manera de simple y compuesta. Entonces, ¿qué tenemos? Hace mucho frío. ¿No? Hace mucho frío. ¿No? Hace mucho frío. Eso es lo que vamos a tener. ¿Ya? Hace mucho frío. Entonces, pero ¿cuándo, profesor, es una oración unimembre? En este caso, cuando, la primera parte, cuando hablamos hace mucho frío, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En este caso, vamos a tener que ver la oración unimembre, unimembre, es la que no puede dividirse en sujeto y predicado. No puede dividirse. Bien sea por su naturaleza del verbo que vamos a tener, o por el desconocimiento del sujeto, o por falta de interés en esta charla. ¿Ya? Muy bien. Falta de interés. Obviamente que dentro de ellos vamos a tener algunas también que se va a conocer como las interjecciones, que van a ser de propias e impropias. Y cuando hablamos de impropias, hablamos, por ejemplo, de uy, o, a, van, hurra, ¿no? Y cuando hablamos de impropias, vamos a hablar de fuego, Dios mío, bravo, gol, ¿no? Y eso hablamos. Entonces ya sabemos que no vamos a tener en el unimembre, no tenemos la división entre sujeto y predicado. Hace mucho frío. Y el bimembre y la oración bimembre son aquellas que pueden dividirse entre sujeto y predicado. Sí se puede, ¿no? Ya sea en el sujeto está directamente presente o se sobreentiende, pues está tácitamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya lo tenemos, ¿no? ¿No? Los manifestantes caminaron por la avenida Alcalá. Según la actitud del hablante. Cuando hablamos según la actitud prácticamente del hablante, que también vamos a verlo, cómo se va a desarrollar, se va a decir qué cosa. Vamos a tener varios. Puede ser enunciativa, puede ser designativa, puede ser, ¿qué más? Interrogativa, exclamativa, imperativa, dubitativa. Todo esto, si ya lo conocemos, ya lo sabemos cuándo. ¿Cuándo es enunciativa? Cuando prácticamente el fotógrafo ya llegó. Enunciativa, ¿no? Está anunciando algo, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Que anuncia algo. Ya está, ya llegó. ¿Correcto? Y cuando hablamos desiderativa, me gustaría quedarme con, me gustaría, desiderativa, gustaría, que es un deseo, ¿no? Pero aún no se ha concretado, ¿no? Me gustaría, pero no se sabe si se va a quedar o no. ¿Ya? Gustaría. Y cuando hablamos de interrogativa y exclamativa, creo que esos son clásicas ya que nosotros lo conocemos. Imperativa que regresa conmigo ahora, ¿no? Regresa ahora conmigo ahora mismo, Cristina. Es una orden imperativa, una orden, ¿ya? Orden, correcto. Y dubitativa, duda, tal vez, quizá, de repente, ¿ya? Duda, muy bien, duda. Entonces ya lo tenemos, que no vamos a hablar, ¿no? Para tener mucho cuidado, obviamente, solamente el interrogativo, que es interrogativa directa y también indirecta, ¿no? O parcial, llamado. ¿No? ¿Cuáles son directas? Cuáles van en signo de interrogación. ¿Y cuándo son las indirectas, prácticamente? ¿No? ¿Cuándo son las indirectas, prácticamente? Cuando no va los signos de interrogación. Muy bien, vamos a resolver esta fracción entonces.
Ahí dice, complete el enunciado con el sintagma en una disciplina de quién. Quiero saber La gramática, quién. profesor. La gramática, profesor. La gramática, profe. Gramática, ¿no? Muy bien, la gramática, correcto. Eso es la respuesta correcta en esa. ¿Ya? La gramática. A ver, un momento, estoy buscando la lista. Lo encontré. Muy bien, muy bien. Entonces, ya tenemos aquí que es la gramática, ¿no? La gramática. Muy, muy bien, muy bien, gramática. Dice, ¿qué alternativa no presenta un tipo de sintagma? Sintagma articulativo. Sintagma Sintagma articulativo, profe. articulativo. Claro, porque le hemos visto Letra D. más La letra D, se profesor. llama articulativo. No, eso no es. ¿En qué alternativa encontramos un sintagma verbal? La letra La E, E, Hombre, profesor. me verás letra E. Verás volver. volver. Verás es el Muy bien, sintagma ¿no? verbal. Me verás volver. ¿En qué alternativa presenta un sintagma adverbial? Muy La mal, letra profesor. E, Muy mal la E, Muy mal. profesor. Mal, no. Muy mal. mal. Tiene adverbio de negación, profe. Muy mal. Ajá. Complete el enunciado. La A es una unidad sintáctica que posee Locución, forma profesor. fija. Locución, profesor. La locución. La locución. Locución. Letra. Que Sería la locución. correcto, hijo, muy bien. Déjame, por favor, interno que ahí está quedando grabado, ¿ya? Está quedando grabado. Todas las participaciones de los chicos se quedan grabadas, ¿verdad? Pues, ¿ya? Por favor. Entonces, se van a quedar grabadas todas las participaciones. ¿Qué alternativa presenta una locución sustantiva? La letra D, A, profesor. La ciudad luz. Letra D, profesor. A La ver, D, la que E, La D, profesor. la La D. Es la D, D. La ciudad D. luz, profesor. La otro. ciudad luz. Sí, profesor, la letra D. ¿Hay otro? No. No, no, sería No. la D. Profesor, profesor. letra D. La D, no, no es el verano pasado, es la letra. Porque es el apodo de París. Claro, muy bien. ¿Qué alternativa presenta una locución conjuntiva? La La letra letra A, A. profesor. Sin embargo, profesor. Sin embargo. Letra A. Sin embargo. Muy bien. Sin embargo, sí. Sin embargo, muy bien. Muy Lo he hecho bien. error. Ya. Pero lo que no están dejando en el chat, ahí sí está muy difícil. Me tiene que ser su apellido si no están dejando en el chat, porque en el chat sí estoy cogiendo, ¿ya? ¿Qué alternativa presenta una oración? La letra Allá la D. letra D, Quédate a profesor. mi lado. Quédate a mi Letra lado. D. Quédate a mi lado. La letra D. D, quédate a mi lado. La letra D. De no, quédate a mí. La. Indique qué alternativa presenta una oración compuesta con La letra Letra C. C. Profesor Joaquín y Miguel estudian juntos. Estudian juntos. Profesor, la letra Oración B. compuesta tienen dos sujetos, Llorarás profesor. sin que nadie te consuele. Sí. Serían Una oración Joaquín y compuesta. Miguel. A ver, me dicen Joaquín, otro santo que me dice. La letra B, profesor. B. ¿Quién más? Ya. Bien. ¿Quién me dice cuándo es compuesto? A ver. Cuando tiene más Cuando de tiene una tiene dos proposición, sujetos. profesor. Dos sujetos. Más de Podemos- dos sujetos. Dos sujetos a más. Más de un sujeto. A ver, santo, Sí. dígame, santo. Vamos a hacer un turno. Sería la letra B, profesor. Llorarás y llorarás sin que nadie te consuele. Ahí sería una oración compuesta porque tiene más de una proposición. Ahí encontramos primero llorarás, que sea lo podemos reemplazar como tú llorarás y tú llorarás sin que nadie te consuele. Más de una proposición. Ahí podemos utilizar el nexo y que también encontramos, que se separaría las dos oraciones. Y sería Claro, compuesta. porque para que sea una oración compuesta, Dos lo que- verbos tendría que haber. Dos más Claro, verbos. lo que tiene que haber es los verbos. De lo contrario, no puede solo haber dos sujetos, ¿no? Si yo tengo solamente dos sujetos, no tendría razón de ser, ¿no? Entonces dice o más proposiciones cuando expresa dos o más juicios. Se reconoce porque posee varios verbos, no sujetos. Por lo tanto, ahí estaría, por ejemplo, si la serie dice Joaquín y Miguel estudian juntos, ya. Aquí vamos a encontrar dos sujetos. Ese sería, está bien, puede ser compuesto porque hablamos de dos sujetos, pero ¿dónde estarían los verbos? Vamos a cantarlo No de tenemos. acuerdo a las letras que salen Ya. en la canción. Ahora, llorarás si viene a ser, llorarás también. Porque no habría otro por ahí, la casa no hay. Aquí estaría en la.
Perú. Ya, muy bien, gracias por apagar el audio, que dio cuenta. Muy bien, vamos a la 10. ¿En qué alternativa encontramos una oración imperativa? La La letra letra A, A, por profesor. favor, no me Por dejes solo, favor, Roberto. no me dejes solo, Por favor, no me Roberto. dejes, Roberto. Por Como tipo favor, una no me orden. dejes solo. Me dicen la C, me dicen la B. A ver, La letra B, profesor. Letra B, profesor. la B, Por ¿no? favor. Por favor, no me dejes solo, Roberto. La B. Imperativa, Ujú. ¿no? Muy bien, Roberto. Como una orden. Ahí está, Roberto. Marca la oración interrogativa indirecta. Muy bien. La C, La profesor. letra C, profesor. Dime por qué hay tanta pobreza en el mundo. Pobreza en el mundo. Sí, profesor. La letra Bien, D. C, que diga, perdón. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Parece esta parte de Pana y nada de Santa Roberto. Parece Francia. Muy bien. Francia también está en la lista. Marca la oración unimembre. Ahí está. Letra A, Ah, profesor. profesor. Letra A, Ah, Que hace mucho frío. al loco, ¿no? Hace Al mucho loco. frío, ya que la oración solamente tiene cama nominal y verbal, profesor. Sí, Muy bien, verbal. verbales soy y nominales frío. Ujú. Sí. Sería la. Prácticamente no hay quien realice la acción. ¿Cómo? Sería nada más por el hecho de que no hay nadie quien realice la acción. Ah, La ya, dos. claro. Marca la oración dubitativa. La Dubitativa. C, profesor. La letra C, Profesor, profesor. tal vez el sábado vaya. Tal vez el sábado vaya, ¿no? La letra C, profesor, sí. Y tal vez. Duda, hay una duda ahí. Sí. Vamos a la 14. Marca la oración desiderativa. No sé La si letra cuando D. ojalá venga el tren. Y la- Ojalá. Es un deseo, profesor. Ojalá. Un Ojalá que deseo. Perú gane hoy día. Ojalá. Uy, sí, profesor. Ese es Claro, cierto. un deseo, ¿no? Ojalá gane. vacaciones. Claro, vacaciones vas en julio, y a partir de 25. Vacaciones. Bien. Más puntos extras, Señala profe. la oración imperativa. Letra A. Profesor, la A. No te te muevas de tu muevas de sitio. tu Es una sitio. orden. Sitio. Una Es una orden. orden, profesor. La A. moverte de ese De no moverte. Correcto. Un momento, a ver, un momento la asistencia. Ya la 1 para Albert. Profe. Un momento, este está muy... A ver, algo ligero de la asistencia. Alba, Acharte, Asensio, Bonilla, Calero, los que no han llegado, Durán, Escandón, Huerta, Jordan, Oriundo, Plasencia, Ramos, Reate, Retuerto, me dicen, ¿quién llegó? Ante profesor, ¿Tu apellido? Retuerto Roja. Tienen que estar atento. Alguien más, a ver por aquí, Rondán, Salazar y Zúñiga. Lo demás. Salazar, presente, profesor. ¿Quién? Salazar. 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 Sí está Salazar ya, sí, sí. No, Rosales, Rosales y Rondán. Ya está, Zúñiga. Listo. Entonces continuamos. ¿Qué alternativa presenta una oración interrogativa? Bueno, pues, La D, profesor. Ahí está mismo. La letra D, profesor. ya creo que ya solamente es al observarlo, ¿no? Claro, Sí, sí. profesor. Indique la oración con mayor número de proposiciones. Letra La A, B, profesor. profesor. Profesor, la letra A, profesor. La letra A, profesor. Vine, Claro, Vine y vencí. correcto, ¿no? Vine, vi y vencí. Muy bien. Hay que diferenciar. ¿Qué alternativa presenta una oración dubitativa? La A, profesor. Personalmente Sí, que me me gusta gustó un poco. un poco, sí. Sí. Muy La bien. letra A. De una duda. Su apellido, por favor, ya, porque yo no estoy marcando alguno que no está marcando A aquí. Ya, un momento, ya. Dubitativa. ¿Qué clase de frase es oso de anteojos? Frase Una nominal. frase adjetiva, Una frase. porque está describiendo al oso que es de antojos. Bueno. No, una nominal, profesor. Adjetiva, profesor, ¿será? ¿Cómo que nominal? Una frase. Podría ser nominal, profesor. Una frase Sí. nominal. Ya que Oso de es una anteojos. frase nominal, profesor, ya que, si no me equivoco, cuando usted estaba explicando decía, un ejemplo era Caballero de los Mares, y Así también es. podría ser más frases. Claro, ¿no? Una Por lo frase tanto, nominal. es una. Ah, ok, sí, ya me dijo. Claro, ¿te acordaste? Ahí está, creo que en la separación. Como un nombre es. A ver, díctame, a ver,
A ver, algunos chicos que no han escrito sus nombres en el chat, díganme quiénes están participando ahí. Ya lo ves. Robles Urbano, ¿no? Ajá. ¿Quién Sí, más? ¿Quién profesor. más? ¿Otro? Robles Roque, profesor. Ah, Roque, Ventura ¿no? Aguilar, profesor. Sí, sí, ya está, ya, no te preocupes. Tú estás dejando en el chat. Lo que Última estás dejando en el partida, chat no hay profesor. problema. Ya, lo que estás dejando en el chat no hay problema, ¿ya? Ah, ok. Ailín, a ver, en el chat Ailín, Paredes, Santos, Francia, Berrocal, ya, Fernández. ¿Alguien más que me esté olvidando? Después ya bueno, por audio está Robles, que me acaba de dar su apellido, Robles Urbano y Robles Roque. A ver, ya, nada más, ¿no? Ya está. Entonces, para que no me olvide. Bien. Profe, Ortiz también. Ah, Ortiz, ¿ves? No me está diciendo su... No está dejando, ¿eh? Que esta voz está conocida. Bien. No, bravo, tenía cero. Bien. Señale la función que no cumple la frase nominal. No cumple. Letra A. Aposición, Letra profesor. D, La Modificó. letra Ah, no, B. posición. Modificador indirecto, Perdón. profesor. Ya que Modificador son verbos indirecto. copulativos. Directo, profesor. Sí cumple como modificador Verbos indirecto. copulativos. Cumple, claro, sí cumple. Es que no va No. Como aposición no No, cumpliría. no. posición. Sería aposición. Ya, la ¿No posición. sería atributo, profesor? A ver, el No, atributo atributo sí también, cumple. el Claro, atributo Atributo también, sí pero el cumple. atributo normalmente va, Final. sí, el atributo también podría ser, ¿ah? También Atributo sería, atributo, profesor. porque el atributo también funciona como complemento. Son verbos copulativos. Funciona Sí, como pero complemento. tampoco no lo cumple como oposición. Sería La lo dos en letra todo D, caso. profesor. Atributo. ¿Cómo? Por verbo. Letra D por ser verbos. Como oposición tampoco cumple una función. No Como cumple, sí, no nominal está sería cumpliendo tampoco, claro. Pero el atributo mayormente funciona, dice, porque dice, a ver, no señala función una que no parte cumple del la fase nominal. El atributo también pero va a cumplir como fase prácticamente indirecto. ¿Ya? Sería indirecto, pero también aquí también estaría incorporando, ¿ya? Los dos. Ambas alternativas. Sí, no hay parte problema. Los dos podían coger. Porque es un complemento circunstancial prácticamente. ¿Qué función cumple la frase adverbial? Complemento de circunstancial. Complemento circunstancial. Complemento Circunstancial, circunstancial. profesor, la C. Complemento, la letra C. Complemento circunstancial. Complemento circunstancial. Sí, profesor. Una circunstancia. Señala el ejemplo de locución prepositiva. Por en medio De de, rompe y profesor. Por en raja. medio de. Ah, no, por el medio de. Por en Una medio de. locución Por el prepositiva. medio Por el de. medio No sería de. por En medio de. medio de. Por el medio de. ¿Qué oración encabeza el mi? ¿Qué palabra encabeza el mi? Modificador La ¿Qué es el letra mi? B, profesor. Z. Preposición. Eso sí. Preposición. Posición. Una Profesor. Sería con preposición, ¿ya? modificación Una indirecta. preposición. Aquí continuamos. ¿Cuántas frases nominales hallamos en el texto siguiente? A ver, Las profesor, playas. encontraríamos a tres. Ah. Tres, Tres. profesor. ¿Ya La cuáles son? primera Playas. serían las playas. 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 Solador sería las playas. Sería los Las naufragios. playas. ¿Ya? En restos del naufragio reciente se veían por doquier. Sería Naufragio. los restos del naufragio reciente. Reciente. La tercera oración, que sería la poderosa escuadra española había sucumbido ante las fuerzas desencadenadas de la española. naturaleza, sería Claro. la poderosa escuadra española. Sí, escuadra España. Correcto. Solamente encontramos tres ahí. Indique cuál es la frase adverbial. La letra A, profesor. Haz la letra Más E. hermosa Le- mañana de La primavera. más hermosa mañana de primavera. De Sí. primavera, sí. Claro, ¿no? Ah, Ya, sí. verbio de Ya. tiempo. ¿En qué alternativa encontramos una oración? ¿En qué alternativa encontramos una oración? La La letra letra C. C, a pesar Sí, de lo profesor, que a alguien pesar pudiera de lo que sospechar. Sí, alguien la letra pudiera C. sospechar de Claro, a ti. pesar de que Sí, sería alguien la letra pudiera, C. ahí estaríamos, ¿no? Muy bien. Continuamos por aquí. ¿Qué oración posee proposiciones? Sería Ven la y lava tu letra. ropa. Ahí A. encontraremos dos, profesor. Dos, profesor. La Ah, letra pues, A Ven y y la letra lava. B. Claro, ¿no? Porque también Sí. no solamente puede ser pues, suficiente con esta coma, también puede estar, ya, Ujú. ¿no? Pues ya no es una Son proposición. proposiciones, sí. Claro, ¿no? Ven y lava también sería acá uno, Las La proposiciones Sí. y ella en la también B sería serían primera, ¿ya? tres. Dos. Y Claro, estudio, suficiente con trabajo esta y coma. libro. Esta coma es suficiente para darle. Señale un ejemplo de oración desiderativa. La letra D. La Letra D, D, profesor. ¿Llegases a tiempo al partido? ¿Ah? aunque ahí encontraremos dos también, profesor. A ver, Deseo. Podría B, ser también la letra A. A también, profesor. me Letra gustaría, Me gustaría mucho ir correcto, a... Sí. Sí, Con ojalá, porque vos expresan deseo. claro. ¿Cuál es una oración exhortativa? Sería la letra C, profesor.
Regresar a estudiar de una Claro. vez. Ya que Regresa a no, estudiar. imperativo. Estudiar Expresa de una una orden. vez. Sería ese. El conjunto de palabras organizados alrededor de un núcleo y de estructura fija se llama Locución. Locución. Profesor. Locución, una profesor. Locución. Locución, profe. una Locución. locución. Muy bien, muy Y bien. pues terminamos. Correcto, muy bien, muy bien, chicos. Cansado termina, pero termina. Muy bien. Al fin. Voy Al a, terminar tiene que ganar Perú ahora. sí. Voy a activar el examen para que hagan su práctica, por favor, de una vez. ¿Ya? Entonces, chicos.